¿Cómo titula la palabra? ¿Cómo? Una nueva cepa. Así lo hemos puesto porque es la noticia que tenemos hoy. Y no sé si afortunada o desafortunadamente la iglesia se deja regir por todo esto. Y es allí donde tiene que salir ese celo, como decimos muchas veces, santo, para mirar y realmente sacudirnos y ver si esto es lo que Él quiere. Que nosotros estemos metidos en todo esto. Y me sigue hablando el Señor acerca de que usted y yo no debiéramos de estar con la corriente, sino en contra de la corriente. Pero, vuelvo y te digo, o afortunada o desafortunadamente, vamos es con la corriente. Y entonces está el temor sembrado y nosotros dejamos que ese temor venga a nosotros. Y la pregunta que yo te hago es, ¿eres inseguro? Pero quizás muchos van a contestar y dicen no. Y gloria a Dios por la sinceridad de ese que dijo sí. Pero es eso lo que tenemos que entregar al Señor. Yo siempre digo que mi fin es morirme. Y si el morirme es para ir a estar con el Señor, ¿a qué le tenemos miedo? Amén. Gloria a Dios por esa mamita, siempre mamita, Dios ama en la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que muchos se hacen hoy. Estamos viviendo esto en donde entonces tenemos la experiencia que cuando inició desde diciembre nos estaban diciendo que venía un virus. Pero no le prestamos atención y en marzo nos tocó el virus y tocó encerrarnos. Y entonces ahora queremos ser prevenidos y ahora entonces si queremos adelantarnos y no, venga, de verdad. Si sucede, si pasa, si es, ay, es real. Aquí. No miren por allá, no se distraigan, déjenlo allá, ya no les pasa nada. Pero ¿qué está viviendo el pueblo de Dios? Pero le digo, ¿nosotros de verdad somos pueblo de Dios? ¿O simplemente nos hacemos llamar? La inseguridad es una mentalidad incrédula, arraigada en el temor y alimentada por la ignorancia espiritual. Entonces, ¿usted qué es? ¿Cuál es el alimento que usted tiene espiritual? ¿Es más el alimento que usted tiene o es más la ignorancia que usted tiene? Para usted poder decir, es que yo soy inseguro. Cuando el Señor nos está diciendo que lo que Él quiere es darnos ¿qué? Libertad. Que seamos libres. Y así como muestra el video del encuentro, permanecemos atados, aunque sea con un lazo invisible. Pero seguimos atados. Y yo digo, el pueblo de hoy estamos como está el elefante, como les he compartido en varias ocasiones, que el elefante cuando es bebé, cuando es pequeño, lo amarran a una estaca de 1 metro y ahí se queda. Y ya cuando es adulto, que pesa toneladas, sigue amarrado a la misma estaca y él no se mueve porque está amarrado. Y así somos nosotros. Y el Señor nos hablaba y me gozaba ahora precisamente por el testimonio de Paola, porque Él lo lleva siempre allá. ¿Qué es lo que nosotros hoy hacemos? Es que no se trata solamente de decir, sí, es que yo soy rebelde. No, pero yo reconozco y ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde quiero ir?
¿Verdaderamente usted está aquí para ir al cielo o usted está aquí para no ir al infierno? Usted me podría decir, pastor, eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque así es como recibimos las noticias. Y le voy a leer el comunicado que dice la Organización Mundial de la Salud, que es lo que se está regando hoy. En donde nadie ha sabido cómo manejar este virus hoy. Después de 2 años y no saben con qué están peleando. Pero siguen sacando un montón de cosas y toda la humanidad simplemente se alerta. ¿Pero por qué? Porque no tienen un alimento espiritual, y hablo de la iglesia, no del mundo, un alimento espiritual que los sostenga, que sea el ancla, la firmeza, la seguridad, la convicción de que usted le pertenece a Cristo. Como no la tenemos, entonces simplemente, qué miedo. Y usamos la Biblia a conveniencia. Hay que obedecer las autoridades. La palabra lo dice. La Organización Mundial de la Salud dice, abro comillas, ante la incertidumbre, los expertos están buscando las potenciales implicaciones y la transmisibilidad de la nueva cepa. Continúan estudiando la nueva cepa que tiene varias mutaciones que pueden tener un impacto en cómo se comporta. No hay seguridad. Según ha destacado el organismo, investigadores en Sudáfrica y en todo el mundo están realizando estudios para comprender mejor muchos aspectos de Omicron, como se llama la nueva cepa. Y es que aún no está claro si Omicron es más transmisible causa una enfermedad más grave en comparación con otras variantes como la Delta. Eso lo dice, cierro comillas, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud, Mona, ¿es eso, por favor? No la encuentro. La foto suya la tengo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice esto. ¿Por qué la humanidad entonces está diciendo qué vamos a hacer? Si supuestamente los que saben no saben, entonces yo, ¿por qué no la damos en que sabemos? El hermano Néstor mandaba estos días que la abrace. Yo no soy capaz de dejar que abrazar. Y si usted no quiere que lo abrace, entonces dígame, pastor, soy inseguro, no me abrace. Y yo no te voy a abrazar. Pero si usted quiere venir a mí, abráceme. Abráceme. Porque en el tiempo de Jesús no se acercaban a los leprosos y Jesús iba a los leprosos. Entonces, cuando nos quieren separar, cuando quieren que nos aislemos, Jesús nos muestra que tenemos que ir al contrario. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Cómo nosotros estamos viviendo todo esto? Igual, eso es cosa de conciencia. Usted lo hace. Pero siempre he dicho, el tapaboca no sirve para nada. Sí, sirve, como dice mi esposa, para cuando tengo frío la renitina me embolota. Porque allí tenemos una enfermera. ¿Qué tapabocas usan los médicos? Hay uno exclusivo. Y lo usan, y cuando lo usan se lo ponen, y al quitárselo, a la basura. ¿Sé cuánto lleva con su tapabocas? Entonces por eso no sirve. ¿Por qué? Estamos en una reunión, vamos a comer, se quitan el tapabocas, lo echan al bolsillo y después me lo ponen. ¿Ya soy contagio? Yo llego a la reunión y me dice, ¿usted qué trae coronavirus? Y yo, bueno, mijo, usted ahora sí come conmigo, se va para otro lado. Pero ya estuvo conmigo, ya habló, ya quedó.
Entonces, yo creo que tenemos que ser lógicos. Cuando todos empezaron a comprar el N95 o algo así, que es el tapabocas que usa en la sala quirúrgica, no se va a agotar. Entonces no, tenemos que decir que compren de otros, porque esos se van a agotar y ya no hay. Yo no voy a decir que la fábrica no da para poder abastecer o qué, lo que sea, pero simplemente voltearon a otro lado. Pero sigo diciendo, los motivos de conciencia lo enseña Pablo. Yo no le debo decir haga lo que yo hago, no, lo que usted siente en su corazón, como se lo dije desde ahora. Pero entonces tenga bien claro la inseguridad de dónde proviene. ¿Su mentalidad es crédula o es incrédula? En cuanto a lo que estamos haciendo por Él y para Él. Y por eso yo digo, la iglesia, el pueblo de Dios, necesitamos vivir Romanos capítulo 12 al pie de la letra. Pastor, ayer les comenté una situación que trabajo en el área de la salud. Desde un comienzo yo nunca creí en esto. Todavía es la hora y lo puedo sostener. No lo creo a la par como lo ha visto la gente. Hasta que me tocó vivirlo, porque lo viví y laboré con el virus, vi como personas me morían al frente por la enfermedad y podía ver como personas que tenían, entre comillas, una buena salud física, hasta mental, hasta jóvenes, y morían, y otras personas que tienen sus patologías, sus enfermedades, sobrevivían al virus. Entonces creo que le doy como la razón al pastor. Nos estamos dejando llevar por las noticias, por lo que dice Caracol, por lo que dice RCN, ¿cierto? A veces uno tiene que vivirlo para poder creerlo. En esos días estuve investigando y la persona quien descubrió en China, Japón, donde sucedió eso, hoy en día está en la cárcel. Hoy en día está en la cárcel la persona que descubrió por primera vez lo que estaba sucediendo, que lo quisieron esconder creyendo que lo iban a poder sostener en esa parte donde había sucedido todo el comienzo, ¿cierto? Entonces uno dice, aquí hay algo, aquí hay una mafia, aquí está pasando algo, y eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Que eso no es que porque Dios nos mandó eso para castigarnos, porque la humanidad no está creyendo a Dios, no. Yo creo que hay que investigar sobre la situación, hay que creer en Dios. Y es muy curioso porque yo, en mis trabajos que he tenido, a mí no me han exigido el carnet de vacunación. Donde yo trabajo actualmente no me lo exigen. He trabajado con las mejores clínicas, tampoco me lo han exigido. Porque hoy en día para yo ir a un evento, ¿por qué me exigen el carnet si ni siquiera el mismo hospital me lo está exigiendo? Entonces ahí uno se pone a pensar, algo está pasando. Entonces eso es lo que yo quería pues como... Pero entonces, nuestro centro, gracias, tiene que ser Cristo. Amén. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo? Porque en todo esto, ¿dónde dejamos a Cristo? ¿Dónde está? Lo tenemos en nuestra boca, pero no en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Pero ¿cuál es la realidad a la que nosotros le estamos creyendo? Y cuando digo nosotros, hablo la iglesia, los de afuera no, los de afuera al fin y al cabo son afuera. Pero si los de afuera vienen a confiar en nosotros y nosotros somos los más miedosos, entonces ¿qué van a hacer? No, iglesia, ¿qué estamos nosotros haciendo? La realidad, lo que escuchamos, lo que estamos viendo, lo presente que tenemos, en donde nosotros allí podemos meter a Cristo. ¿Cómo podemos vivirlo a Él? ¿Cómo podemos vivir a Cristo a través de todo eso? Yo quiero que me acompañe al libro del profeta Habacuc. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo pone el Señor? Habacuc fue un hombre, fue un profeta que peleó con el Señor, quejándose de lo que estaba sucediendo. Pero Dios le habla, así como nosotros, y lo que decía la hermanita Lorena, se te murieron unos sanos, o se murieron, esa es la soberanía de Dios. ¿Por qué uno se murió y otro no? No sabemos, pero la fecha de vencimiento la tiene Él, no nosotros. Eso sí, no vayas a salir por allá a una balacera, no,
como en la película que tiraron flechas y estaba un hombre así y no le pasó nada. No, eso tampoco. La palabra dice que no podemos tentar a nuestro Dios. Pero dice Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Yo les voy a leer la traducción lenguaje actual. Capítulo 1, verso 12. Dice, leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu a favor de cada uno de ustedes. Yo, Habacuc, digo, Dios de Israel, tú eres un Dios santo. Miren lo que hace Habacuc, así como hacemos nosotros cuando nos presentamos delante del Señor. Tú eres grande, Señor, eres hermoso, ¿cierto? Llegamos a echarle flores. Y así hizo Habacuc. Siempre has existido y no nos dejarás morir porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. ¿Sé que usarás qué? Babilonia. No sé si podemos poner ahí pandemia. Tú no soportas la maldad, ni aceptas el pecado. No te quedes callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. Tú nos tratas como si fuéramos simples peces del mar, como si fuéramos reptiles que no tienen quien nos dirija. Por eso los babilonios nos atrapan fácilmente, como si atrapan los peces con el anzuelo o con la red. Eso les encanta. Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y le rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. No permitas que los babilonios nos sigan matando sin compasión. Pero el 2 sigue diciendo, ya te he presentado mi queja. Pensé que lo estaba alabando, pero era una queja. Y ahora voy a estar muy atento. Voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Iglesia, estas tablas que el Señor nos dejó es la palabra del Señor. ¿Será que usted la está leyendo? Verso 3. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Amén. Lo que el Señor ha prometido se va a cumplir. Amén. Puede sentarse, iglesia. Se va a cumplir. No sabemos cuándo, pero se va a cumplir. La Reina Valera dice, tardará un poco, pero aunque tardare, entonces la pregunta es, ¿esperamos la iglesia en quién? ¿En quién estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos nosotros viviendo? ¿De qué manera queremos nosotros entregarnos al Señor? ¿O de qué manera lo queremos vivir a Él? Para que así nos podamos dar cuenta qué es lo que Él tiene para nosotros y sobre todo qué nos ha prometido. Por eso, aunque haya una nueva cepa, que se sepa que tengamos un Dios todopoderoso. Amén. Pero si hay una nueva cepa y usted no sabe quién es su Dios, simplemente la incredulidad llega a atemorizarlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Era un día cualquiera cuando un pobre labrador escuchó un ruido bajo la rueda del arado. Desconcertado miró y descubrió un tronco lleno de monedas de oro. Toda una fortuna para él. El hombre arrastró el tronco hasta su rancho y lo enterró profundamente en su jardín. Préstele atención. Pasaron los días y no sabía qué debía hacer con toda esa fortuna.
Imaginó todo lo que podía comprar y decidió dejarlo enterrado durante un tiempo prudencial y usarlo poco a poco. El contar con ese tesoro no solo le dio seguridad, también cambió el carácter de nuestro hombre, que empezó a mostrarse relajado y de ser una persona gruñona y taciturna pasó a ser un hombre chispeante y agradable. Su temor e ignorancia dejaron paso a la confianza, la fe y la compasión. De hecho, empezó a ver la vida como una experiencia hermosa y feliz, sabiendo que aunque lleguen cosas duras, sería capaz de hacerle frente. Mire lo que pasa cuando se le encuentra un tesoro. Así pasaron los años, hasta que llegó el tiempo de partir. Antes de expirar, reunió a sus hijos y les reveló su increíble y bien guardado secreto. Después de eso, ya podría morir en paz. Ya iba a entregar la guaca. Al día siguiente, claro, los hijos no dan espera. Muy temprano sus hijos cavaron afanosamente en el lugar indicado y encontraron el tronco, pero lo encontraron vacío. No se habían dado cuenta, o el señor, el hombre, no se había dado cuenta, que ya hacía 10 años alguien había esculcado y le había sacado la fortuna. Pero como en su corazón estaba que él todavía tenía la fortuna, su vida siguió en ese aumento, en ese crecimiento de un cambio. La pregunta que yo me hago y me hacía y les quiero trasladar a ustedes al yo leer esto, al tener la palabra que el Señor nos daba hoy, es: ¿usted tiene un tesoro o no? Porque mi tesoro se llama Cristo. Amén. Entonces, ¿usted tiene ese tesoro enterrado o usted está viviendo ese tesoro? ¿Qué está haciendo usted con su tesoro? Porque aunque este hombre lo enterró, su vida fue transformada simplemente por el hecho de tenerlo en el corazón. Y entonces pasó de ser un gruñón, un grosero y quién sabe qué más, a todo lo contrario. Pero a él llegó el Señor a decirle: ¿eres cambiado? ¿Sí? ¿Qué pasó? Él decidió hacerlo porque tenía un tesoro. Y si usted tiene un tesoro que se llama Jesús, ¿cuándo vas a decidir que tu vida cambie? ¿Amén? ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a seguir diciendo: no, es que espere que todavía me falta? Espere que es que tal cosa. El tiempo se acaba y no sabemos si mañana vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y ya el Señor nos lo mostró con esto que no nos había tocado. Y yo sigo diciendo, si nos hubiese tocado a nosotros la peste española de 1918, nos matáramos todos. Nos matáramos. Porque repartimos noticias por las redes sociales de 2 años. Ni siquiera cogemos la noticia, la analizamos, y esto sí, no, simplemente enviar a todos mis contactos. Yo a muchos les he tenido que decir: eso es de hace 2 años. No, eso ya pasó, ya murieron, ya para qué vamos a orar. Porque no nos damos cuenta. Mi esposa me dice que yo no veo noticias, y yo le digo: ¿para qué vamos a ver lo mismo? Puro amarillismo ahí nada más, porque no hablan de nada más. Pero sin embargo, yo voy y busco, pero lo que me interesa encontrar, para mirar qué es lo que se está moviendo y qué es lo que yo voy a permitir que eso venga y toque mi vida. Porque
Porque de resto todo eso daña. O si no, cuando usted ve la noticia de que violaron a un niño, que mataron a una mujer, ¿usted qué siente? Tristeza, Coger y picarlo, ¿cierto? Sí. No podemos ser tan espirituales, Señor, perdónalo. No. Pero la pregunta es, si yo cuando digo eso me devuelvo a mí, ay Señor, y yo lo que te hago a ti, ¿me quieres picar? Entonces ahí viene la misericordia. Y Señor, ¿por qué lo haría, Señor? Por favor, ayúdalo. Pero seguimos clamando para que seamos guardados, todos, los niños, las mujeres, y especialmente nos metí a todos. Que todos seamos guardados. Porque si no, ¿cómo vamos a vivir al Señor? Si Cristo es nuestro ejemplo. Pero la misma palabra dice que es necesario que padezcamos un poco. Y como aprendíamos en la historia de la iglesia, y como aprendimos a través de la entrevista que tuvimos con Pedro hace ya muchos días, cómo si la iglesia inicia a través del sufrimiento, la persecución y demás, en donde se dice que ya la iglesia no va a sufrir más. No, la iglesia tiene que sufrir. Dígale que tiene al lado, mírame, tienes que sufrir. Pastor, pero ¿cómo así? El Señor dijo que solamente tenía planes de bien para mí. Sí, pero entre los planes de bien está moldear, el dar la forma, el montarte en el torno. Y el solo hecho de que nos monten en el torno para poder moldearnos, duele. Y si usted no se deja, duele más. Y después de que te baja, yo pensé que como me cayó el billete. Ya estaba pactando la palabra, como dicen. Entonces, no, aquí no se hace eso. Aquí no se hace eso. Entonces, se me vuela la paloma, ¿sí? Denle un aplauso al Señor, mami. Cuando nos bajamos del torno, creemos que estamos listos. Pero resulta que no. Todavía no. El Señor nos dice, espérate un poquito, que todavía hace falta. Y entonces nos manda a un horno muy caliente para que nos hagamos más fuertes. Y entonces yo quiero, Señor, quita esta crisis, quítame esta prueba. No, ese es el horno. Señor, no quiero el horno. Te vas a volver débil. No, yo prefiero débil, pero no el horno. Porque simplemente nos metieron aquí que como soy hijo de Dios, yo no sufro. Y si sufro es porque estoy en pecado. Pero no miramos a Jesús cuando dice que seamos imitadores de Él. Y Jesús nos muestra a nosotros el camino que tenemos que seguir. Y ahora lo hacíamos con la Santa Cena. Y allí Mateo 26, capítulo 26, verso 26 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, este es mi cuerpo. Entonces la Santa Cena representa en nosotros su cuerpo. Pero ¿cómo nosotros vivimos su cuerpo? ¿Cómo nosotros nos hacemos más como Él? ¿Cómo nosotros nos hacemos ejemplo o imitadores de Él? Si nosotros no queremos recibir lo que Él recibió. Porque su palabra dice que si con Él padecemos, con Él reinaremos. Amén. Y nosotros queremos reinar, pero no queremos padecer.
Y que usted no tenga con qué pagar los servicios, usted no tenga con qué pagar el mercado, ni nada de eso, no se padecen por Cristo. Eso no es un padecimiento, eso se llama mala administración. Ajá. Eso se llama prueba. Porque no hemos aprendido el concepto de la administración de que no gaste más de lo que tiene. Eso es lo que gana. Y entonces nos entra 1.000, pero nos gastamos 1.500. Y entonces, claro, como nos decían el miércoles, vamos y abrimos un hueco para tapar otro. Ajá. Y si no alcanzamos a tapar el hueco, corra, porque ¿para dónde vamos? Entonces, pero la pregunta es, ¿eso es los planes de bien de papá? No. ¿Pero él me está diciendo que no lo haga? Sí, él me está diciendo que no lo haga, pero como yo es rebelde. Y como él se demora tanto para responder, entonces yo tengo que ir porque no me puedo quedar parado. Ojalá no me llegue. Yo les conté a ustedes que una vez con la tarjeta de crédito le tuve que decir a mi esposa, no más. No más, porque si el Señor quiere meternos en un proceso para que aprendamos a administrar, nosotros estamos viendo un desahogo con la tarjeta. Sí. Sí, Y entonces sí, pagábamos con la tarjeta, chévere, uy, qué rico. Pero después venían a cobrar la tarjeta. Y ahí sí venían, Señor, ¿dónde estás? Entonces yo le dije a mi esposa, no más, no podemos abusar de la tarjeta porque simplemente estamos trasladando el problema de un momento a otro. Pero igual lo tenemos que vivir. Entonces vamos a vivirlo de una vez. Y Jesús lo hizo así. Y Jesús nos muestra allí. Lo primero que Él hizo fue tomarlo. Tomarlo. Él lo toma. El Señor te escogió a ti. Tú no lo escogiste a Él. Él vino por ti. Amén. Él te tomó. Ahora, Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante habla acerca de cuando nosotros al ser tomados tenemos que ser despojados de lo que tenemos. Jesús lo hizo, que es nuestro ejemplo. Y dice Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, dice, porque asimismo Él se despojó de ser Dios para poder hacerse hombre, tal cual como usted y como yo. Se humilló, y se humilló tanto que fue a morir a la cruz, la muerte más cruel que había en ese momento. Pero entonces al tomarlo para cumplir con esta labor, con esta obra de sacrificio en la cruz, tenía que ser despojado. Entonces Jesús dice, Señor, te entrego mi divinidad para hacerlo. Y es lo que nosotros, la pregunta es, cuando nosotros somos tomados, somos quitados, nos estamos dejando despojar de lo que somos, o seguimos teniendo la vieja naturaleza ahí escondidita en el bolsillo de atrás para vivirlo. Ay, es que pastor, como me decían esta semana, las luces como son de bonitas, pastor, ¿o que tiene nada de malo? ¿Yo no tiene nada de malo? Ya fue a la historia, ya buscó, ya investigó. Pastor, no, si yo no lo doy al fin del mundo. Porque queremos disfrazarlo para que se acomode a mi manera. No, usted lo hace y así es, aunque su intención no sea esa. Si es malo, es malo. No lo cambie, no quiera darle otro significado. Entonces estamos despojándonos de esa vieja naturaleza. Estamos permitiendo ir a un campo nuevo, pero nos da miedo porque en el campo nuevo simplemente no tenemos el control, no tenemos el dominio, y como no lo tenemos, entonces ¿qué vamos a hacer? No, Señor, espérese, yo voy a mi ritmo. Y mi ritmo no es el ritmo del Señor, y por eso se descuadra toda la alineación que Él preparó para mí. Entonces la bendición en la cual Él me quiere meter, yo la aplazo. Es más, muchas veces no la disfrutamos. Ejemplo, el pueblo de Israel.
Cuando el pueblo de Israel recibe de parte del Señor, a través de Moisés, las ordenanzas y el Señor, las instrucciones, todo, estaban a 3 días de llegar a la tierra prometida. 3 días. Pero a ellos les pareció muy poquito y dijeron, no, mejor 40 años, Señor. Aburrirnos allá. Para no aburrirnos, es que vamos para allá, nos comemos rápido esos plátanos, esa miel. No, Mari. No. Ellos no se alinearon a lo que Dios quería, de esos planes de bienestar, esos planes de bendición. Entonces simplemente Dios los dejó. Por eso los quería acabar en el desierto. Pero Moisés intercedió. Un momentico, venga a ver. Ya, listo, los voy a dejar pues. Pero ninguno de ellos entrará a la tierra. De 20 años hacia arriba van a morir. Solamente los de 20 hacia abajo entrarán a la tierra. Yo menos mal tengo 18. Los que tengan 20 para arriba, yo no sé qué van a hacer. Y aquí a eso ya tiene los 20. Hombre, oiga eso. Segundo, el Señor bendijo. En otras versiones dice, dio gracias. Y Levítico capítulo 22 nos habla precisamente de la gratitud, de lo que tenemos que entregarle al Señor, de la forma, de la manera en que lo debemos de hacer. ¿Quién lo tiene? Levítico capítulo 22 verso 29. ¿Quién dijo yo? ¿Sí? Amén. Cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que seas aceptado. Sacrifícala de la forma apropiada para que sea aceptado. Aceptada. Ah, ¿cómo así, Caín? ¿Qué fue lo que hiciste entonces? ¿Por qué no aceptaron tu ofrenda, Caín? Porque no fue de la forma apropiada, la forma en que nuestro Padre Celestial quiso que se hiciera. Por eso es que el enemigo coge todo, como es un buen imitador, lo que el Señor hizo y lo quiere transformar a su favor. Entonces no simplemente porque Dios lo creó, Dios lo hizo, yo voy a permitir venerar o exaltar o adorar a Satanás porque es que es muy lindo. No, Jesús lo dice. Y allí es donde entonces nosotros debemos agradecerle a Dios. Es por eso que el salmista, allí en el Salmo 50, él dice que nuestra gratitud tiene que ser el sacrificio a Dios. Salmo 50 nos dice el salmista, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Pero continúa diciendo, y cumple los votos que le has hecho. Cumple los votos que le has hecho. Señor, yo te recibo como mi Salvador, pero no lo vives, entonces ¿de qué sirve? Pero es que el Señor me entiende. No sé usted, pero cuando mis hijos están rebeldes yo no los entiendo. Entonces, si usted no entiende a sus hijos, ¿cómo pretendes que nuestro Padre Celestial te entienda a ti? Porque simplemente Él no va con eso, por eso Él detesta el pecado. No al pecado, al pecado. Pero si usted y yo no hacemos pecado, entonces no vamos a tener cuento con Él. Aunque queramos cambiar las cosas, disfrazarlas, acomodarlas, no funciona de esa manera. Ahora, ¿cómo se agrada a Él? Cuando tú cumples los votos porque te es fácil o cuando haces sacrificio. Sacrificio.
Porque cuando lo podemos hacer, y David lo hizo cuando fue a comprar el campo de Nahor. Bueno, Estaba vendiendo. no lo estaba vendiendo. Él llegó y dijo, ¿cuánto vale eso? Lo compro de una. Él llevaba el costalado monedas ahí. Entonces, él llevaba la fortuna que se encontró el hombre que la escondió. Ay, fue David que la sacó. Mentira, no. Entonces, él llegó allá y ¿qué fue lo que le dijo este hombre? No, hágale, vea, yo le regalo ese terreno. Yo le regalo eso, le regalo los bueyes, la leña, el fuego, todo para que usted haga lo que tiene que hacer. ¿Y David qué dijo? No daré nada a Dios que no me cueste. Diga que tiene al lado, ¿qué estás dando que te cueste? Pastor, por levantarme a las 5 de la mañana, qué pereza. Y lloviendo, más razón. Y si no me suena el celular, también. No, el celular suena, sino que uno dice es que... Todos los días son lunes. Y todos los días son lunes, imagina. Así me decía Guillermo, que todos los días para él eran lunes. Yo, por eso usted es perezoso. Porque uno dice, ¿qué pereza lunes? ¿Sí o qué? Tercero, el Señor partió. La forma ideal de celebrar la Santa Cena sería de esa manera: partir el pan. Pero entonces, y ahora con coronavirus, decimos no, con las manos infectadas, se acabó de sonar la nariz, acabó de salir del baño, estornudó, ¡achú! Hola, mi hermana, ¿cómo estás? Échale alcohol al pan. Así. Entonces, le echamos alcohol al pan, imagínense. Entonces salimos de aquí. Entonces, sería la forma. Yo imagino, los discípulos cada que entraban a una casa, tenían allá la ponchera, la tolva de agua para lavarse los pies, ¿cierto? Sí. Porque como caminaban en chanclas, en 3 puntadas, entonces claro, venían del polvero de la calle y todo eso. Y antes de entrar a la casa, las uñas negras, pero no quedaban las uñas de las manos limpias. Y ellos partían el pan, ¿cierto? Y por eso eran tan saludables. Se lavaban las manos que no cuando viene. Por eso eran saludables, ¿sí o qué? En cambio nosotros hoy como comemos limpio y todo eso, entonces al comer limpio nos enfermamos más bastante. ¿Comemos limpio? Sí, eso decimos porque lavamos que todo, y no lo dejamos que lo coja nadie. Desinfectamos todo. ¿Cierto? Pero bueno, por salubridad pues también, y para que usted no se enoje y no se vaya a la iglesia, entonces partimos el pan ya. Mi esposo así se lava las manos. Entonces, yo a veces digo eso. ¿Cuántos de ustedes han comido en un restaurante? Todos. Todo mundo. No diga todos porque de pronto entra un violador ahí. Usted no. Hemos comido en un restaurante, ¿sí o qué? ¿Cuántos de ustedes conocen la cocinera? No. ¿Cierto que no? Quizás con piojos o quién sabe. Bueno, ay, pero tiene una sazón. Entonces, porque somos fastidiosos, porque somos de esa manera, todo, ay, no, como dice el pueblo, que no mata engorda. Imagínense, ¿sí o qué? Entonces, Isaías en el capítulo 53 nos habla precisamente de eso, de la forma en que es partido, de la forma en que el Señor Jesús, imagínense Isaías profetizando el sufrimiento de Jesús muchos años antes de que Jesús estuviera en la tierra. Y Jesús sabiendo, no dijo, no, yo voy a ir a sufrir allá, no. Solamente diría yo que en el momento de Getsemaní, Jesús quiso echarse para atrás. Pero el silencio del Señor, el silencio de Dios Padre, Él lo interpreta como la respuesta: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ¿quién quiere sufrir por el otro?
Poquitos, ¿cierto? Lo decía Paola ahora. Ir a un hospital, ir a una cárcel no es cosa fácil. Porque hay desprecio, porque hay rechazo, porque la gente es insensible. Y aunque se estén muriendo, muchos no quieren hacerlo. Pero seguimos en una religiosidad y nada más. Ahora cuando iba por mi esposa, por los niños, me encontraba un vecino. En el 20 de julio estaba ahí. Le digo, yo sé qué está haciendo por aquí tan ligero. No, estaba en misa. Pero me gusta ahí, porque es que el padre de ahí sí desayuna. El de ahí sí desayuna. Y yo, sí, ahora sí durito, sí. Ay, ¿qué habló Dios hoy? No, si me acordara. Y yo, ¿entonces te quedaste dormido o qué? Eso es lo que pasa. Y lo vemos afuera, lo vemos dentro de la iglesia. En donde no sabemos que el Señor nos habla. En donde simplemente asistimos y nada más. Pero entonces no estamos dispuestos a ser partidos. Porque cuando nos parten, como dice Jeremías capítulo 18, Él lo dice allí, la vasija se echó a perder en las manos del Padre. En las manos de Él. Pero dice su palabra que Él hizo de eso una mejor vasija. Pero usted y yo estamos permitiendo ser esa mejor vasija. O simplemente le decimos, Señor, hasta aquí, no más. Yo no quiero ser mudado en una nueva criatura. Con la que tengo me es suficiente. Y como a mí me enseñaron que tú me aceptas tal como soy, así quiero ser. ¿Usted cree que en esas condiciones el Señor nos recibe? No. Porque cuando usted decidió caminar con Cristo, hasta ahí te llegó el libre albedrío. El libre albedrío es para cuando no estamos en Él, pero cuando decidimos caminar con Él, hasta ahí. Y si yo decidí caminar con Él, su voluntad es partirme, mudarme, llevarme a una nueva criatura, a una nueva vasija. Y ahí ya no puedo decir yo sí quiero o no. Pero como hoy hacemos la entrega y la famosa oración de fe 5, 7, 10, 15 veces, entonces nosotros creemos que cada que la hacemos estamos caminando con el Señor hasta que yo lo decida de nuevo. Error, estás perdido, no te has arrepentido. Si el mismo Jesús fue moldeado, si el mismo Jesús fue molido por nuestras iniquidades, ¿cómo tú y yo no vamos a hacerlo? ¿Cómo no? Si la parte del ser molidos, Jesús tomó la parte gruesa, pero la delgada nos queda a nosotros. Me toca a mí. Me toca a mí sacarla. Si yo no lo hago, entonces simplemente, como le dijo el Señor a Pedro, pero si no te deja lavar los pies, no tienes cuento conmigo. Señor, las manos, la cabeza, báñeme. Porque Pedro quería tener cuento con él. Cuando tú y yo somos mudados, cuando tú y yo somos cambiados, somos limpiados. Y cuando somos limpiados, somos hechos dignos para estar delante de Él. Porque aceptamos el sacrificio que se hizo en la cruz. Por eso, usted y yo, si verdaderamente hemos creído en Jesús, no podemos perder de vista la cruz. Amén. Porque fue en la cruz en donde usted y yo tomamos valor en Él. No fue en el nacimiento de Jesús, no. El 24 de diciembre no nace Jesús, no. Como decía Camilo, se quedó chiquito pues. No. Él no podía nacer en invierno. Se congelaba por allá en un establo.
Entonces, tenemos que enseñar eso. Pastor, le dañamos la inocencia al niño. No, el niño ya no es inocente. Los inocentes somos nosotros. Cuarto, Jesús fue entregado. Él lo dio. Se dio a sí mismo. A sí mismo se entregó. Fue a la cruz. Tuvo muerte de cruz por usted, por mí. Usted y yo tenemos que darnos si verdaderamente hemos creído en el Señor, porque los dones que Dios puso en ti no te sirven a ti si no los usas en tu hermano. Úsalos. Por eso que yo te digo, no me dejen de abrazar. No me dejen de abrazar. Porque si me dejan de abrazar me muero. Pero denme un abrazo que me dé fuerza, no un abrazo que me las quite. Pastor, ya le digo. Y queda uno como, uy, me robaron, no me di cuenta. Apenas voy a extender yo la mano, es que... Bueno, Señor. Pastor, conozco los santos. No, iglesia, tenemos que darnos al otro. Porque un abrazo sana. Un abrazo restaura. Entonces démoslo, porque cuando yo lo necesite me lo van a dar. Pero si yo lo niego, entonces cuando yo lo necesito me lo van a negar. Salgámonos, porque si ya no podemos ser esa vieja criatura, yo soy así, es que así me enseñó mi papá y mi mamá. No, ahora el nuevo padre que tienes te está enseñando de una forma diferente. Amén. Él cumple la promesa para cada uno. Cancelado fue el decreto que teníamos en contra nuestra. Y por eso, como la hermanita Berta dice, Él tomó el lugar nuestro, la canción que a ella le gusta. Mi lugar era la cruz, no el lugar de Jesús. Es mi lugar, pero Él lo hizo porque Él quería mostrarme que dándose a Él mismo, negándose, entregándose por mí, iba a ser mayor. Démonos al otro. Démonos al otro. Y por eso te digo, la semana pasada te decía que el Señor viene hablando, me acerca, porque a veces decimos, pero es que el otro es malagradecido. Pero sabes, el Señor viene trabajando en eso hace mucho rato conmigo. Porque sí le duele a uno cuando la gente es malagradecida. Pero ¿a quién le servimos? Y ese tiene que ser nuestra recompensa. Y Pablo dice que todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. Porque cuando el que no es agradecido, cuando el que es mal agradecido no te recompensa, mejor es la recompensa que viene de él. Amén. Entonces, démonos al otro, entreguémonos al otro, sin importar si el otro lo va a hacer recibir o no lo va a recibir, pero démonos, nada más. Hagamos la obra que nos toca hacer a nosotros. De esa manera, la vieja naturaleza se va y damos espacio a que llegue la nueva, para que vivamos en el Señor. Y es allí donde yo quiero que entendamos esa palabra de la nueva cepa. Sí, cepa que Cristo vive. Esa es la cepa que usted y yo tenemos que tener. Esa es la cepa a la cual debemos de temer, que Cristo vive y que volverá pronto. Y que cómo me cogerá, cómo me encontrará a mí, haciendo qué. Su palabra dice que nos coja haciendo su voluntad, porque no sabemos cuándo viene. Entonces, como no sabemos cuándo viene, hagamos su voluntad hoy,
por si viene hoy, pero hagámoslo mañana, por si viene mañana, y pasado, por si se demora más. Ajá. Pero siempre estar ahí, porque nuestra historia, nuestra primera historia, la historia del discípulo, tiene que empezar con Cristo está crucificado. La primera historia del cristiano, del creyente, del discípulo, tiene que empezar eso mirando a la cruz, Cristo crucificado. Pero la segunda historia debe ser con la resurrección, Cristo está en mí. Si no lo vivimos de esa manera, entonces ¿dónde tenemos a Cristo? ¿Guardado? Y entonces ahí es donde empezamos a escoger lo que me gusta, lo que me conviene, lo que sí, lo que no. ¿Queremos transformar el mundo? ¿Queremos que nuestra vida sea transformada? Si queremos que eso sea transformado, entonces el mensaje que tenemos que vivir y el mensaje que tenemos que compartirle al mundo, para que ellos no solamente sepan, sino que conozcan, así como cada uno de nosotros, y pueda vivir, es Jesucristo crucificado y resucitado. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús murió, pero Jesús resucitó. Ese es el mensaje que cambiará este mundo. Ese es el mensaje que cambiará nuestras vidas. Si usted y yo no lo vemos de esa manera, estamos religiosamente en una iglesia, en un lugar y ya nada más. Nuestro temor no tiene que ser a lo que a nuestro alrededor se mueve. Nuestro temor es a lo que viene de arriba del cielo. Y allá es donde tenemos que nosotros tener nuestro temor, para poder vivirlo como Él quiere. Porque mira lo que dice Pablo cuando estaba instruyendo a Timoteo, y en la segunda carta que le envía, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2: así que tú, hijo mío. Y yo veo estas palabras y leía esto como si fuera el mismo Dios que te hablara a ti hoy, como si fuera el mismo Dios que me hablara a mí hoy, diciéndome: hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete por la gracia que te he entregado, por la gracia con la cual quiero cubrirte. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. ¿A quiénes tenemos nosotros a nuestro alrededor que sean dignos de confianza? No aquel que está dando mal testimonio, sino aquel que es digno de ser delante de la presencia de nuestro Señor. Ese es el digno de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero ¿cómo si yo no tengo tiempo para capacitarme? ¿Cómo si yo no tengo tiempo para escudriñar la palabra? ¿Cómo si yo pasa con el devocional que hago? Con eso es suficiente. No, usted está muriendo de hambre. Por eso está raquítico. Por eso estás desnutrido. Por eso te mueve cualquier cosa. Por eso, como te decía al inicio, es el alimento espiritual que te lleva a que estés inseguro. Porque simplemente no tenemos tiempo. Yo creo que diríamos, el Señor nos dice, mañana voy por usted, y Señor, no, pasado mañana, que es que mañana estamos ocupados. Porque nos salimos del ritmo que Él ha establecido para que todo se rija en el universo. Y yo lo quiero mover a mi manera. Entonces por eso Él nos dice eso. Ahora el verso 3 dice: comparte nuestros sufrimientos. ¿Comparte qué? ¿Y por qué no las bendiciones? No, es que la bendición es el sufrir por Él. La bendición está en que lo vivamos a Él, y cuando tú y yo lo vivimos a Él, entonces es donde viene el sufrimiento, y por eso nos convertimos en un buen soldado de Cristo. No espere lo contrario, porque entonces estamos cambiando por cosas vanas su presencia. ¿Será acaso que Dios no puede alinear todo?
Pero ¿será acaso que Dios no está esperando tu corazón? Y se lo digo con propiedad porque lo vivimos. No se lo estoy diciendo porque fue el testimonio de otro. Pero es que Dios mira la intención de tu corazón. Y si Dios tocó el corazón de un rey para que le diera permiso a Nehemías, y no solamente permiso, sino todo lo que necesitara para ir a construir los muros, ¿será que acaso Dios no puede tocar el corazón de tu jefe? ¿O no puede darte un empleo diferente? ¿O no puede, si tu corazón quiere estar con Él? Yo estoy convencido de que sí. Estoy seguro de que sí. Pero la pregunta es, ¿tu corazón está? Sepa que la cepa no hace nada si Cristo no quiere que haga. Amén. Por eso el temor no es a la cepa, a la nueva cepa, sino el temor es a Él y solo a Él. Amén. ¿Qué tal si volvemos y cantamos que es Dios el que salva? Para que tú lo puedas creer, para que tú lo puedas vivir. No se trata solamente de cantarlo, se trata de que tú lo interiorices, se trata de que tú cada palabra que digas, que cada palabra que exaltes su santo y bendito nombre, sea una palabra que tú vas a vivir. Y por eso ahorita en el ayuno hablábamos, decíamos, nos preguntaban y decía, yo puedo cantar esa canción, Señor, quebrántame, Señor, restáurame. Sí, la puedes cantar, pero estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a vivirlo? Porque ¿de qué me sirve yo decirle al Señor, quebrántame, pero cuando me quebranta salgo corriendo? Y le digo, yo no quiero esto, porque es difícil, porque es duro. Pero prefiero seguir viviendo en un mundo difícil y caído que vivir en las manos del Señor para ayudar. Amén. Póngase de pie, iglesia.